Buenas noches, bienvenidos a Noticias, Cámara de Representantes, el informativo que les trae todos los detalles de la actividad legislativa y las opiniones de los representantes sobre los temas de interés para los colombianos. Carmen, es un gusto saludarla. Edwin, muchas gracias. Un saludo para usted y para nuestros televidentes que nos acompañan a esta hora. Los invitamos a ver nuestros titulares. Víctimas del conflicto fueron escuchadas en el Congreso. Les contamos la historia de Sara, sobreviviente del conflicto armado en Colombia. Según la Cruz Roja Internacional, la violencia se ha recrudecido en el sur del país. Congreso le pone la lupa a las vías 4G. Toda la información legislativa aquí en Noticias, Cámara de Representantes. Cientos de víctimas acudieron este 9 de abril al Salón Elíptico del Capitolio Nacional, en donde el Congreso en pleno realizó la sesión especial en conmemoración del Día Nacional de las Víctimas del Conflicto Armado en el país. Veamos cómo transcurrió la jornada. Desde el 2011 se institucionalizó el 9 de abril como el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad del Conflicto Armado Interno del país. Los líderes tuvieron un espacio y se convirtieron en la voz de 9 millones de personas y expusieron sus inquietudes ante el Pleno del Congreso. Hoy y siempre, todos los días de la vida, lo que pido y quiero es que haya paz en mi territorio y una paz con justicia social, una paz con reparación, una paz con verdad y no repetición. Primer pedido que le hacemos a los congresistas es que desde el estamento jurídico puedan ajustar la ley 1448, pensado desde el papel y desde el ejercicio y desde la vida misma que ha tenido las víctimas de este país. Nosotros le pedimos al gobierno garantías, porque hoy en la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas, que es parte de nuestro trabajo humanitario, estamos siendo amenazados por los señores de las disidencias de las FARC. ¿Qué le pido? Respeto y que por favor lleguen a los territorios y escuchen la voz de las víctimas y no nos ayuden ni nos pongan tantos pleitos de ley. Y el reclamo de las víctimas ha sido vehemente al gobierno nacional. Ahora, ¿el gobierno qué va a responder? Lo mismo que los representantes y senadores que se han reunido para escucharlos hoy aquí en el Congreso de la República. Creemos que el gobierno debe presentar los insumos para implementar una política pública de víctimas de manera integral para la reparación a las víctimas. Hoy, en la conmemoración de las víctimas, desde la Comisión Primera, estamos trabajando arduamente para que la actualización, la modernización de la Ley 1448 sea una realidad. Para eso seguiremos trabajando en el empeño de lograr la paz total a la que le apuesta el gobierno de Gustavo Petro. El Estado va de manera muy lenta en ese proceso de reparación efectiva a las víctimas del conflicto. Es de señalar que en los 20 meses del actual gobierno se han registrado 507 víctimas en 152 masacres. También la oposición se manifestó sobre la conmemoración del Día de las Víctimas y el restablecimiento de sus derechos. Esta semana el Congreso de la República conmemoró el Día Nacional de las Víctimas. Aprovecho para enviarle un abrazo fraterno a todas las familias de los policías y soldados que perdieron sus vidas a cambio de salvar la vida de los 50 millones de colombianos. Creo que el Gobierno Nacional y el Congreso debe replantear el tema de las víctimas en nuestro país, especialmente la ley de víctimas. La reparación y no repetición sin duda nos tiene que llamar a una reflexión de la suerte de las víctimas en nuestro país. Pero también quiero hacerle un llamado al presidente Gustavo Petro, que lideró la bandera del "nos están matando" en su campaña. Él se ha olvidado de que en sus 20 meses de gobierno han asesinado a 507 colombianos en 152 masacres. Presidente Gustavo Petro, no juegue con el dolor de las víctimas de nuestro país y no politice las víctimas de Colombia. Desde el 2022, las más de 9 millones de víctimas del conflicto interno cuentan con representación en la Cámara. Líderes de las zonas más afectadas por la guerra hacen oír su voz a través de las 16 curules especiales para la paz.
Estas curules están habilitadas por 2 periodos hasta el 2030 y las ocupan líderes sociales que corresponden a territorios afectados por la violencia. Acá nos cuentan sus historias y cómo llegaron a ocupar una curul de paz. Me mataron 11 familiares, fui secuestrado 2 veces, el secuestro de mi hermano, lo que nos ha pasado como familia, y eso nos dio una acreditación de poder en esa calificación postularnos a las curules de paz. Yo he sido defensor de derechos humanos toda mi vida y en ese sentido he sido víctima del conflicto armado. He sufrido desplazamiento forzado y eso originó de que mi comunidad me eligiera para que fuera candidato a estas curules especiales en aras de luchar por las víctimas precisamente que hemos sufrido el flagelo de la guerra. Los representantes también nos cuentan qué están haciendo actualmente por las víctimas del país. En el presupuesto general de la Nación, por supuesto que fui coordinadora ponente y allí históricamente hemos avanzado en el monto que queda para las víctimas del conflicto armado y es alrededor de 4.3 billones. La posibilidad de priorizar a las víctimas de los municipios PEDET, de las zonas más afectadas por el conflicto armado, que ingresen a la ruta prioritaria para que tengan más posibilidades de reparación, de agilizar y de acelerar la reparación y la garantía de los derechos para estas víctimas. Necesitamos ampliar el periodo de la participación de las víctimas en la política para ayudar a sacar adelante el restablecimiento de los derechos de las víctimas. Estos voceros siguen comprometidos con las comunidades que los eligieron para lograr la pronta indemnización a las víctimas, combatir la pobreza e inseguridad en sus territorios. Más de 7 décadas de conflicto armado en Colombia han dejado millones de historias. Noticias Cámara de Representantes conoció una de ellas, la de una mujer de 39 años, oriunda de Barrancabermeja, en Santander. El pasado 9 de abril, ahí, en las barras del Elíptico, la conocí, a la de pañoleta blanca. 1,55 de altura, de imponente caminar y con una mirada entre brillante y dominante. Es Sara Morales Padilla, que hace 28 años vivía esto. En 1996 ocurre mi secuestro, porque hay que decirlo de esa manera. Un niño no se recluta, un niño se secuestra cuando se separa de una manera abrupta. Me recogen de una tienda donde yo me encontraba comprando lo del desayuno. Esto lo hace la parte urbana, el bloque del Magdalena Medio, y ahí es donde empieza el calvario. Con 11 años le reclutaban su inocencia. Ya no iba a estudiar ni a divertirse. Iba a cargar un fusil para combatir en la absurda guerra. A las FARC nos llevaron y allá nos convertimos en mujeres por cuando nos llegó la primera menstruación. Tuvimos que aprender a ser mujeres a la fuerza, a atender a hombres siendo menores de edad, a tenernos que acostar con hombres teniendo 14, 12, 11 años. En 11 años que estuvo Sara en las extintas FARC, nunca hubo un alto al fuego para que amara a los suyos. Ver por video cómo enterraban a mi mamá, a mi abuela, a mis tíos, a primos, porque no he podido ni siquiera estar para darle el último adiós a nuestros seres queridos. Entonces esas son cosas que no se curan tan rápido. Y aunque a veces tarda, el sol siempre sale. En 2007, Sara se le escapó a la guerra y se desmovilizó. Fue mamá, terminó bachillerato, estudió música y fundó junto a 24 personas más la corporación Rosa Blanca. Es una corporación de víctimas intrafilas, ¿sí? Es una corporación que nosotros mismos, como es militantes de la organización, al que se nos vulneraron nuestros derechos, a los que también nos sentimos víctimas por parte de esta organización, hemos aportado verdad en este proceso, ¿no? Un proceso de reparación integral que debe tener más respaldo. Así lo cree Diógenes Quintero, un congresista que, al igual que Sara, también sufrió el conflicto armado. Lo que se ha propuesto el Estado colombiano con la ley de víctimas es muy ambicioso realmente, pero se requieren mayores esfuerzos. Las víctimas no quieren ser olvidadas, las víctimas necesitan ser reparadas, las víctimas necesitan la verdad. De verdad que la vida avanza y aunque los recuerdos quiebran el alma. Siempre he dicho, si yo pudiera volver al pasado y verme a mí misma, le daría toda mi fuerza y el coraje. Siempre habrá motivos para cantarle a la vida. Que me soltaste cuando más necesitaba aferrarme. Apostaste, me obligaste
Según la Cruz Roja Internacional, el recrudecimiento de la violencia vuelve a elevar las cifras de víctimas en el país. Los departamentos más afectados: Nariño, Valle del Cauca, Putumayo, Santander, Chocó y Antioquia. El informe que fue entregado a la Comisión de Paz del Congreso indica que respecto del 2022, en el 2023 el desplazamiento de personas aumentó el 18%, los afectados por minas el 19% y preocupa la presencia de actores armados en regiones en donde antes no estaban. La conclusión es efectivamente que a pesar de la voluntad, la búsqueda de soluciones negociadas a los conflictos armados que afectan el país, la situación humanitaria en Colombia sigue preocupante. Hay territorios que efectivamente siguen siendo pesantemente afectados por los conflictos armados. Hay algunos indicadores que se han reducido, pero otros números que aumentaron. Según los estándares internacionales que maneja el Comité de la Cruz Roja, Colombia padece 8 conflictos armados. Conflictos armados en unas partes el Estado con guerrillas, en otra parte conflictos territoriales entre diferentes grupos armados, y eso nos arroja como consecuencia una situación humanitaria grave. A pesar de que este gobierno tiene un plan de desarrollo para la paz, tiene una política de paz total y una ley de paz total. Las cifras pues han aumentado en varias modalidades de violencia en el país. En departamentos como Putumayo, del que vengo, por ejemplo, se aumentó 11 veces el desplazamiento forzado de las comunidades de la región. Para el representante José Jaime Uzcategui, el informe es alarmante. Las minas antipersonales, el asesinato de líderes sociales, las masacres, el desplazamiento presenta un panorama muy desolador para Colombia, y el gobierno se tiene que poner las pilas y todas las ramas del poder público, o de lo contrario no va a haber un país para rescatar en unos años. La comisión está comprometida a seguir acompañando la política de paz. Estas son otras noticias en la Cámara de Representantes. Si usted está cansado de que lo contacten a través de mensajes de texto, correos o llamadas de promoción o publicidad de bienes o servicios, a partir de hoy podrá inscribirse en la plataforma Registro de Números Excluidos de la Comisión Reguladora de Comunicaciones. Bueno, una gran noticia porque entra en absoluto rigor nuestra ley Dejen de Fregar. Hoy la Comisión de Regulación de Comunicaciones implementó la plataforma de números excluidos. Quien quiera incluir su número celular para que no sea molestado por estas empresas de bienes y servicios, lo podrá hacer. Podrán incluirse en esta plataforma en protección al derecho fundamental a la privacidad y a la intimidad de todos los colombianos. Con el fin de convertir a Colombia en un destino ideal para quienes laboran desde cualquier parte del mundo a través de los medios digitales, fue radicada una iniciativa que incentive el crecimiento de los emprendimientos locales tradicionales. El proyecto de ley busca que se haga la política pública para el tema de nómadas digitales, pero también que se reconozca que el Estado debe hacer un esfuerzo por llevar conectividad y mejor tecnología, porque es el requisito fundamental, la materia prima para aprovechar esta oportunidad económica en Colombia. Este es un proyecto que está a la vanguardia. Hoy el mundo cambió desde que tenemos internet y sobre todo después de la pandemia, en donde nos dimos cuenta lo importante de estar conectados y al mismo tiempo ser productivos. Superar el desempleo, tener un mejor nivel educativo y contar con apoyo en las labores de cuidado son algunos de los retos que enfrentan las mujeres rurales del país. La mayoría de las políticas y proyectos que se ejecutan a nivel nacional, la mujer campesina como tal no es tenida en cuenta. Y cada vez más, por la mejora de la tecnología, las herramientas tecnológicas, se queda rezagada. Buscamos en crear un fondo para la mujer rural, aprovechando y contextualizando también el reconocimiento que se le da como sujeto de derecho a los campesinos. En debate de control político, el director de la Unidad de Gestión de Riesgo confirmó que el avance de la reconstrucción de Providencia no corresponde a los datos que había entregado la entidad. Tras 4 años del devastador paso del huracán Iota por el archipiélago de San Andrés y Providencia, y luego de una millonaria inversión para su reconstrucción, las obras realizadas dejan más dudas que certezas. Pisos agrietados, problemas de basuras y alcantarillados son algunos de los problemas que se pueden evidenciar. El informe que nos dan todavía le hace falta muchísimas cosas porque no está claro. Dicen que se recibieron a satisfacción el 93% de la reconstrucción, pero nosotros vemos que todavía le hace falta a estas 200 viviendas algunas cosas, las zapatas, algunas que no tienen
tienen las zapatas bien amarradas, hay techos ya cayéndole pues, con problemas de agua, hay cimientos que ya te están agrietando. Queremos una alternativa de solución y por eso en este cuestionario hicimos preguntas tajantes como cuántas viviendas se hicieron, cuánto le cumplieron. Estamos esperando que dentro de 15 días volvamos a citarlo, que él haga la visita a Providencia y nos traigan acá a los contratistas, la Contraloría y hayan verdaderas soluciones. El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Carrillo, quien asumió la responsabilidad de ser la cabeza de esta importante entidad del Estado, se refirió al informe que recibió sobre el avance de estas obras en Providencia. Pues yo me encuentro con un informe que es positivo, es el informe oficial de la entidad, se habla de 100% del proyecto terminado, pero me encuentro en contraste con ese informe positivo de la entidad, con un informe no tan positivo de parte de la representante Jaypan y del señor alcalde de Providencia. Yo me voy a desplazar la próxima semana a visitar los territorios para ver con mis propios ojos qué tan bien va el asunto. Se anunció que el próximo 16 de mayo se realizará una audiencia pública en San Andrés, donde se harán presentes todas las entidades que trabajan en torno a la reconstrucción de Providencia para entregar un informe y así tomar acciones concretas que lleven a la reconstrucción efectiva del archipiélago. Noticias Cámara de Representantes acompañó a la Comisión Afro a la ciudad de Tumaco para escuchar a la comunidad, quienes manifestaron su preocupación sobre el deterioro de la seguridad, vías y servicios públicos. Del Congreso a las regiones. De Bogotá a Tumaco, Nariño, la perla del Pacífico. Se le conoce así porque dicen que en época de conquista hallaron en sus aguas la perla más grande del mundo. Es una tierra de casi 300.000 habitantes que se caracteriza por un clima tropical húmedo, que tiene el segundo puerto marítimo del Pacífico y que posee un potencial en biodiversidad tremendo. Sin embargo, es un municipio con muchas necesidades. Así lo expresa su gente. En servicios públicos estamos mal. Falla mucho la energía y el agua. Tenemos muchos jóvenes, niños y adolescentes que ya hacen parte de las instancias de conflicto armado. Invertirle mucho a las vías rurales, a las vías de la cabecera municipal, como por ejemplo la entrada del Pindo, que es la entrada del municipio de Tumaco. Resultados: pasar del discurso a las acciones. Ese fue el clamor general, el pedido que les hicieron a los congresistas las cerca de 200 personas que estuvieron en el encuentro. Hoy hay unos recursos del Estado que dejamos en el plan de desarrollo que se llaman para la construcción de un centro agroindustrial que está para Tumaco, está para Buenaventura, Putumayo y Cartago. El objetivo es que esto en este gobierno se pueda cristalizar. Que el pueblo tumaqueño quiere seguir teniendo su autonomía y autodeterminación. Para ello necesita agua potable, saneamiento básico, proyecto de industrialización de su pesca, del cacao, del camarón, de la piangua. Inversión en infraestructura de movilidad, inversión en el tema de educación, inversión en el tema de conectividad, de internet, que esto que recogemos se convierta rápidamente en acciones concretas en beneficio de la gente. Nos cuentan en Tumaco que hay aproximadamente unos 300 muchachos que están a la espera de una oportunidad y que muy presuntamente ya están iniciando en el tema de la drogadicción. El hablar de cerca y el tener compromisos para buscar soluciones genera hoy esperanza en la comunidad tumaqueña. Nosotros confiamos como negros y como indígenas a la vez, que esto es el comienzo de un desarrollo para nuestra costa pacífica nariñense. La Unidad para las Víctimas y diferentes ministerios del Gobierno Nacional también participaron en la audiencia pública. Otro de nuestros equipos estuvo en Puerto Carreño, capital del departamento de Vichada. Allí se realizó la primera audiencia pública para socializar el proyecto de ley que aliviaría el pago del impuesto predial. El alto costo del impuesto predial ha sido un dolor de cabeza para los colombianos, llegando a tener incrementos en diferentes zonas del país de hasta un 1.400%. Por eso, en el departamento de Vichada se inició el proceso de socialización del proyecto de ley que busca poner topes de pago y asimismo generar incrementos graduales año a año.
Los campesinos no pueden estar más en el limbo. Uno no puede estar desde los escritorios generando problemas sociales en los territorios. En eso nos hemos concentrado y esperemos que hagamos una ley responsable, acorde al poder adquisitivo de los colombianos. Aunque es necesaria e inminente una actualización catastral, se deben tener en cuenta las situaciones especiales que vive cada territorio. La gente hoy ha manifestado la necesidad de la legalización de los predios, la necesidad de que el gobierno nacional fije su mirada en el Bichada respecto de la productividad en el territorio y la necesidad de que el impuesto predial realmente haya una fórmula que garantice no solamente el recaudo, sino el cumplimiento del mismo. Es necesario que el gobierno entienda que Colombia tiene muchas regiones y las circunstancias y las realidades de cada uno de los departamentos merecen que se pueda estudiar de acuerdo a sus diferencias. La Comisión Tercera de Cámara de Representantes seguirá recorriendo departamentos como Boyacá, Atlántico, entre otros, para escuchar a sus habitantes y recoger las inquietudes y problemáticas en torno a los altos costos que hoy por hoy se pagan por el derecho a tener un predio. La construcción de las vías 4G no puede reducirse a una discusión política entre Antioquia y el gobierno nacional. Así lo manifestaron los representantes de ese departamento en debate de control político en la plenaria de la Cámara. Así quedó planteado en el desarrollo del debate que, entre otros, la bancada de Antioquia fue enfática en señalar que las vías 4G no solo benefician al departamento de Antioquia, sino a todo el país. Lo primero que dijimos es despoliticemos este asunto y que nos responsabilicemos de acciones concretas ya, porque en estas vías se han invertido, o especialmente la vía al mar que va a Urabá y Pacíficos que van hacia Buenaventura, que conectan el sur con el norte con el sur, el oriente con el occidente y el occidente con el oriente. Son unas vías de Colombia que pasan por Antioquia, pero que son de competitividad total. Que tratan de unas vías nacionales que pasan por Antioquia, que por cierto hacían falta para completar toda esta malla de autopistas a nivel nacional, no solo en Antioquia. Además son vías, estas 4G, que le sirven a Antioquia, Chocó, Santander, los 3 departamentos del eje cafetero y Córdoba. El decir es que a Antioquia le han dado de todo, pero eso no es cierto. En los últimos 20 años, en el desarrollo de las vías, en la primera, segunda y tercera generación de estas vías, no hubo una sola vía que desarrollara el departamento de Antioquia. Todas, y pudiéramos ver el mapa, todas bordean el departamento de Antioquia y ninguna entra. El gobierno, a través del ministro del Transporte, anunció que se asignarán recursos para culminar la vía al túnel del Toyo. Hoy hay un anuncio importante y es que ya el ministro se compromete para terminar lo que falta del Toyo con 650.000 millones, una cosa positiva, pero faltan los Pacíficos. Por su parte, los representantes del departamento del Chocó solicitaron inversión urgente para su departamento al considerar que es el territorio más olvidado del país en materia de vías también. En el departamento del Chocó tenemos las vías de la muerte, la de Quibdó a Medellín y la de Quibdó a Pereira, que llevan años sin culminarse. Suceden permanentes tragedias en las mismas y le hemos dicho al ministro, tenemos que culminar esas vías antes que comience la época invernal. Estas son otras noticias en la Cámara de Representantes. Mediante mesas de trabajo con expertos, la representante María del Mar Pizarro busca la construcción de un proyecto de ley que acompañe la transición de zonas francas y parques ecoindustriales para que el desarrollo sostenible, empresarial y ambiental vayan de la mano. Vemos que es un proyecto importante, interesante de construcción país para buscar que nuestra economía emergente pueda llegar a estándares internacionales con trabajo conjunto, con conglomerados empresariales. En Colombia es bastante difícil para las empresas, las pequeñas y medianas empresas, porque muchas veces pensamos en parques industriales y pensamos pues en grandes industrias, pero realmente los parques industriales están compuestos en su mayoría por pymes. No solamente se requieren incentivos tributarios, se necesita que el empresario crea que su inversión también aporta a la sostenibilidad social, económica y empresarial.
Más de 50 congresistas de diferentes bancadas se unieron para radicar un proyecto de acto legislativo sobre la jurisdicción especial para la mujer con competencia exclusiva en violencias basadas en género. Es momento que la jurisdicción especial de las mujeres descongestione todos los procesos que cursan en este momento en materia de violencias basadas en género, en materia de feminicidio, de todas las vulneraciones y todas las atrocidades que se han cometido durante muchísimos años hacia la mujer. Y esperamos que este proyecto de reforma constitucional vea la luz en este Congreso y que ojalá en 2 años podamos estar diciéndole al país, ya tenemos una jurisdicción especial para nosotras que se va a asegurar de que los delitos o los casos de violencia de género no terminen en completa impunidad, que es el caso de hoy. El país avanza en la prohibición del matrimonio infantil y las uniones tempranas, ya que a través de ellos se podrían estar vulnerando los derechos de los menores y favoreciendo otros delitos. Y es así que es muy preocupante la situación que se viene registrando en nuestro país debido al aumento de matrimonios de menores de edad. Por eso nos acompaña la representante Jennifer Pedraza. Esto está incentivando cada vez más. ¿Por qué, representante? Es increíble que solamente Colombia y Argentina son los únicos países de la región que tienen permitido el matrimonio infantil y las uniones tempranas que involucran menores. Este es un fenómeno que ya por diferentes organizaciones internacionales, incluyendo las Naciones Unidas, se ha probado que genera un mayor nivel de violencia física, económica, psicológica, que aumenta el embarazo a temprana edad. Y es que las cifras de los casos vienen aumentando, debido especialmente a los arraigos culturales que existen en varias regiones del país, y lo más preocupante son los embarazos tempranos. Los embarazos en adolescentes se dispararon. El año pasado fueron más de 100.000 embarazos en adolescentes en edades de 14 a 16 años. Tenemos también una cifra muy alarmante, más de 30.000 embarazos adolescentes entre los 10 y 14 años. El proyecto de ley, que ha sido presentado 8 veces y ahora se gestiona en la Comisión Primera, atendiendo también el clamor tanto de los representantes como de la ciudadanía. Además, si es con una persona que sea mayor de edad, puede haber manipulación de por medio. Entonces, es como violar los derechos de los niños, porque ellos aún no son lo suficientemente maduros para tomar esas decisiones. No, absolutamente no, porque es una vulneración de los derechos de los niños y de las niñas, sobre todo de las niñas, porque afecta el pleno desarrollo de su vida, del ejercicio de sus derechos. Por su parte, entidades como Profamilia, que se dedican a la planificación familiar, mantienen una constante atención para denunciar la vulneración de las menores. ¿Qué es lo que nosotros procuramos como organización? Que las adolescentes tengan toda la información y sobre todo detectar si esa menor de edad, sobre todo cuando se trata de una menor de 14 años de edad, está en una condición donde se están vulnerando sus derechos. El llamado a juicio del expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, generó una avalancha de reacciones en las redes sociales. Esto fue lo más posteado por los representantes en Cámara Digital. Bienvenidos a Cámara Digital. Esta semana, por primera vez en la historia de Colombia, un presidente, Álvaro Uribe, fue llamado a juicio. Por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos, podría enfrentar una pena de hasta 12 años en caso de ser encontrado culpable. Las reacciones no se hicieron esperar en la discusión y muchos representantes a la Cámara se pronunciaron al respecto. El representante por el departamento de Caldas, Santiago Osorio, aplaudió la decisión de la Fiscalía, abro comillas. Gritaron, respeten la rama judicial, respeten la separación de poderes y hoy que llaman a Uribe a juicio aborrecen esa justicia, cierro comillas. Por su parte, el segundo vicepresidente de la Cámara, el representante por el Centro Democrático Juan Espinal, a través de su cuenta de X, rechazó la noticia, abro comillas. Siempre confiaré en la inocencia del presidente Álvaro Uribe Vélez. Lo ha dado todo por Colombia. Cuando este país era un estado sin esperanza, llegó a recuperar el sentido y valor patriótico. Es paradójico que los criminales estén posando de políticos y un hombre honorable y luchador por la democracia sea llevado a juicio. Cierro comillas. Ante las fuertes declaraciones, lo que se espera es ver cómo avanza el juicio, que ya fue repartido al juzgado 44 penal del circuito de Bogotá en manos de la juez Sandra Liliana Heredia y que se desarrollará entre el 17 y 24 de mayo. Y así hemos llegado al final de Noticias Cámara de Representantes. Recuerden la invitación a seguir nuestros canales digitales para que estén al tanto de toda la actividad legislativa. Los esperamos la próxima semana con mucha más información. Buenas noches.